Medidas de posición. Anteriormente estuvimos trabajando en las medidas de tendencia central, las cuales nos especificaban la concentración de los datos en ciertos números. Ahora las medidas de posición nos ayudarán mucho a darnos información importante de los datos que estemos trabajando. Las medidas de posición son tres: cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son los valores que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales, es decir, que existen solamente tres cuartiles. El cuartil 1 deja el 25% por debajo, el cuartil 2 deja el 50% de la información por debajo de él y el 50% de la información por arriba de él. Y el cuartil 3 deja el 75% de la información abajo de él y el 25% arriba de él. Es importante mencionar acá que el cuartil 2 corresponde exactamente a la misma medida de la mediana. Recordemos que la mediana es una medida de tendencia central, la cual divide los datos en 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Lo mismo el cuartil 2. Existen cuartiles para series simples y para datos agrupados. Comencemos viendo los cuartiles para series simples. Dado el siguiente conjunto de datos, 2, 5, 9, 3, 13, 10, 11, 6 y 7, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Los vamos a ordenar porque vamos a encontrar posición. Entonces necesitamos ver quién ocupa cada una de estas posiciones. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a determinar cuál es el total de datos que tenemos. En este caso son 9. Como me pide que encontremos cuartil, me pide que encontremos el cuartil 3, pero vamos a encontrar el cuartil 1 también. Encontramos el cuartil 1. Para encontrar la posición del cuartil 1, la fórmula que vamos a utilizar es n más 1 entre 4. N más 1 entre 4. ¿Por qué entre 4? Si regresamos acá, cada uno de los cuartiles me divide, o los tres cuartiles, mejor dicho, me divide en 4 partes la información. Entonces, de ahí es que vamos a utilizar esta formulita para encontrar las posiciones. Cuartil 1, n más 1 entre 4. Nuestro n o nuestro total de datos en este representa 9. 9 más 1, 10. 10 entre 4, 2.5. Como la posición no me da exacta, entonces lo que vamos a hacer es algo similar a lo que vimos en las medidas de tendencia central. Vamos a encontrar la posición 2 y la posición 3, es decir, una posición antes de 2.5 y una posición después de 2.5. La posición 2 en este caso nos lo ocupa 3 y la posición 3 nos lo ocupa 5. Sumamos esas dos posiciones y las dividimos entre 2. 3 más 5, 8, entre 2, 4. Entonces, eso significa que el cuartil 1 queda por acá, 4. Me deja el 25% de la información a la izquierda y el 75% de la información a la derecha. Ahora, para encontrar el cuartil 3, primero lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la posición. Si ustedes se fijan, aquí está el cuartil 1, aquí está el cuartil 2 y aquí está el cuartil 3. Me pedía solo el tercer cuartil, pero por ser el primer ejemplo, encontré los 3. Si queremos encontrar el cuartil 2, el proceso es similar al 1, lo único que va a cambiar es la posición. En este caso, solamente es n más 1 entre 4, pero acá, como es el cuartil 2, vamos a multiplicar n más 1 por el cuartil que estamos encontrando. En este caso es 2. 2 por 9 más 1 entre 4. 9 más 1, 10, por 2, 20, entre 4, 5. Como me da exactamente una posición, contamos quién está en la quinta posición y ese va a ser nuestro cuartil 2. Si ustedes se fijan, 7 está acá, me deja 4 números a la izquierda y 4 números a la derecha. Por lo tanto, si estuviéramos encontrando la mediana, este número también me representa la mediana. Ahora en el cuartil 3. Como es el cuartil 3, vamos a multiplicar n más 1, en este caso 9 más 1 por 3. 9 más 1, 10, por 3, 30, entre 4, 750, 7.5. Encontramos una posición antes, en este caso sería 7, y una posición después, en este caso sería 8. ¿Quién está en la posición 7? 10.
¿Quién está en la posición 8? 11. 10 más 11, 21, entre 2, 10.5. Entonces, nuestro cuartil 3 va a ser 10.5. Queda por acá, me deja el 75% a la izquierda y el 25% a la derecha. ¿Qué es lo importante recalcar acá? Las posiciones. Cuando es cuartil 1, simplemente n más 1 entre 4. Cuando es cuartil 2, la misma fórmula, pero multiplicada por 2. Y cuando es cuartil 3, la misma fórmula, pero multiplicada por 3. Ahora, hay otro tipo de ejercicios como estos, cuando la serie de datos es extensa y simplemente nos dan el comienzo y nos dan el final. Veamos lo que vamos a hacer. Siempre son series simples. Para los números 3, 6, 9, 12, 15 y luego pegamos un salto hasta 900, 903 hasta llegar a 909. Encontrar los tres cuartiles. Como no tenemos el total de datos, vamos a encontrar primero el total de números. El total de números lo vamos a encontrar de la siguiente manera. La diferencia entre dos números consecutivos, es decir, ¿cuál es la diferencia entre 6 y 3, 9 y 6, 2 y 9? Aquí podríamos tomar 903 y 900. Si ustedes observan, entre todas las parejas de números, la diferencia es 3. Cuando ya tengamos la diferencia, nos vamos a encontrar el recorrido. El recorrido siempre lo vamos a encontrar número mayor menos número menor. En este caso, 909 menos 3, 906. Para encontrar la cantidad de número, vamos a dividir el recorrido entre la diferencia y a lo que nos dé esa división le vamos a sumar 1. 906 entre 3 más 1. 906 entre 3, 302 más 1, 303. Y ahí tenemos ya el total de datos. Ahora, me pide que encontremos los tres cuartiles. Encontramos el primer cuartil. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición del cuartil 1. N más 1 entre 4. 303 más 1 entre 4 nos va a dar 76. Como si regresamos a la serie de datos, podríamos ir de 3 en 3 hasta llegar a la posición 76, pero se nos vuelve bastante extenso. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el 76 por 3, que es la diferencia de cada uno de los números. Pero esto solamente se puede hacer en este caso que no hay mucha diferencia entre 0 y 3. Cuando sea, por ejemplo, que la serie de datos comience desde 12, hay otro proceso, pero eso se los explicaré más adelante. En este caso, el número que ocupa la posición 76 lo vamos a encontrar multiplicando 76 por 3, 228. Por lo tanto, el cuartil 1 es 228. Ahora, encontremos el cuartil 2. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición. 2 por n más 1 entre 4. 303 más 1, 304 por 2, 608 entre 4, 152. Pero esta simplemente es nuestra posición. Entonces, para encontrar el número que ocupa la posición 152, vamos a multiplicar 152 por 3. 152 por 3, 456. Por lo tanto, nuestro cuartil 2 va a ser 456. No nos vayamos a confundir porque lo que primero que hacemos es encontrar la posición. No es el cuartil, es la posición. Y por último vamos a encontrar la posición del cuartil 3. Acá hay un error. Aquí tiene que decir cuartil 3. Aquí solo ese error ahí. Bueno, entonces encontramos esa posición. Vamos a utilizar la fórmula 3 por n más 1 entre 4. 3 por 303 más 1 entre 4, 228. Esta es solamente nuestra posición. Para encontrar el número que ocupa esa posición vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a multiplicar 228 por 3. Y ahí vamos a obtener el cuartil 3. En este caso va a ser 684. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a remarcar? Cuando no tengamos una serie de datos completa, lo primero que vamos a hacer es encontrar el total de datos. Y acá se los dejo en diferente color. Cuando ya tengamos el total de datos, nos vamos a encontrar los cuartiles que se nos esté pidiendo. Ahora,
Cuando sean cuartiles para datos agrupados, hay una formulita. Para el cuartil 1 tenemos la fórmula límite inferior más ancho de intervalo entre corchete, la posición del cuartil menos frecuencia acumulada anterior entre frecuencia absoluta del intervalo. Si ustedes se recuerdan, esta formulita es bien familiar con la de la mediana. Entonces creo que no se nos va a dificultar encontrar los cuartiles. Para el cuartil 2 es la misma formulita, lo único que cambia es la posición. De igual forma, para el cuartil 3, lo único que cambia es la posición. En el cuartil 1 no hay necesidad de multiplicarlo por el 1, en el cuartil 2 sí, y en el cuartil 3. Y por acá les dejo desglosado qué corresponde cada uno de los componentes de la fórmula. Límite inferior, ancho del intervalo, posición del cuartil, frecuencia acumulada anterior al intervalo y frecuencia del intervalo. Veamos un ejemplo. 600 aspirantes a una academia fueron clasificados de acuerdo a sus estaturas. Nos dan la tablita. Lo único que nos van a dar es las estaturas y el número de aspirantes. Entonces, como sabemos que vamos a utilizar frecuencia acumulada, encontremos la frecuencia acumulada. 114 para el primer intervalo, para el segundo intervalo, 114 más 295, 409. Para el tercer intervalo, sumamos las tres frecuencias, 505, y de igual forma lo hacemos con los otros intervalos. Cuando ya tengamos eso, nos dice, si se elimina el 25% de los aspirantes de menor estatura, ¿cuál es la estatura mínima para no ser eliminado? Debemos de analizar qué nos están pidiendo. Nos está diciendo que van a eliminar el 25% de los aspirantes. Por lo tanto, ese 25% debe de quedar al inicio. Entonces, ¿quién me deja al fin antes el 25%? El cuartil 1. Entonces, vamos a encontrar el cuartil 1. Acá tenemos la fórmula. Para poder saber en qué intervalo vamos a trabajar, vamos a encontrar la posición. 600 más 1 entre 4, 150.25. ¿Quién me acepta la posición 150.25? El primer intervalo no, el segundo sí. Por lo tanto, vamos a trabajar con el segundo intervalo. Límite inferior, 165. Ancho del intervalo, 170 menos 165, 5. La posición, como ya la obtuvimos, solo la colocamos. Frecuencia acumulada anterior, 114. En un dado caso no haya frecuencia acumulada anterior, que si nos estamos ubicando con el primer intervalo, en ese caso allí se coloca 0. Y frecuencia del intervalo. Entonces, insisto, si ustedes no tienen calculadora para introducir de una sola vez esta fórmula, comenzamos al revés. 150.25 menos 114 entre 295. Nos queda esto, lo multiplicamos por 5, 0.93 y hasta el final sumamos 165 más 0.93. 165.93 corresponde al cuartil 1. Por lo tanto, ¿cuál es la estatura mínima para no ser eliminado? 165.93. Verificamos que sea en el intervalo en el que estamos trabajando. Lo verificamos y exactamente sí. Entonces, de esta forma vamos a trabajar para los cuartiles para datos agrupados. Ahora vamos con los deciles. Son los valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Es decir, que solamente hay 9. El primer decil me deja por atrás el 10% y por delante el 90%. El decil 7 me deja por detrás el 70% y por delante el 30%. El decil 9 deja por detrás el 90% y por delante el 10%. Es importante mencionar que el decil 5, este que está acá, corresponde a la misma medida que la mediana, corresponde al mismo medido, la misma medida que el cuartil 2 y el percentil 50 que lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos los deciles para la serie simple. Dado el siguiente conjunto de datos, ¿cuál es el valor del tercer decil? Acá hay un error, lo siento, por ahí lo vamos a corregir. Primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Ahí ven. Vamos a encontrar la posición. Para encontrar la posición de los deciles, lo vamos a hacer n más 1 entre 10 y acá va a ir multiplicado por el decil que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo es el decil? 3. 9 más 1, 10. 10 por 3, 30. Entre 10, 3.
Entonces, ¿quién es el decil 3? El que ocupa la posición 3. Entonces, en este caso, venimos y nuestro decil 3 va a ser 5. Ahora, si queremos encontrar el decil 7, la posición va a ser n más 1 multiplicado por el decil que estamos encontrando entre 10. 9 más 1, 10, por 7, 70, entre 10, 7. ¿Quién ocupa la posición 7? 10. Entonces, nuestro decil 7 va a ser el 10. Bueno, ahora, cuando tengamos este otro tipo de información para los números y nos den una serie de datos que no esté completa, nos dice que encontramos decil 4 y decil 5. Vamos a encontrar el total de números. Primero vamos a encontrar la diferencia entre dos números consecutivos. 13 menos 18, al revés, 18 menos 13, 5. 748 menos 743, 5. Por lo tanto, esa diferencia es 5. Luego vamos a encontrar el recorrido. Número mayor menos número menor. 753 menos 13, 740. Vamos a encontrar la cantidad de números. Recorrido entre diferencia. Recorrido entre diferencias, 740 entre 5 más 1. El total de números va a ser 149. Ahora vamos a encontrar la posición, como me piden decil 4 y decil 5. Encontremos la posición del decil 4. Para encontrar la posición, acá está la formulita. K representa el número del decil, n más 1 entre 10. 4, 149 más 1 entre 10. Al hacer esa operación nos da 60. Ahora, para encontrar el número que ocupa esa posición 60, lo primero que vamos a hacer, se lo mencioné anteriormente, acá no podemos multiplicar directamente 60 por 5 debido a que el primer número no coincide con la diferencia. La diferencia en este caso es 5. Si el primer número que hubiera estado acá fuera 5, ahí sí lo podríamos hacer, pero en este caso no, porque de 0 a 13 no hay 5. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es primer número, que es 13, más la posición buscada menos 1 por la diferencia. En otras palabras, primer número, 13. ¿Qué posición estamos buscando? 60. Le vamos a quitar una porque aquí está la primera posición, entonces no va a ser la 60, sino que va a ser la 59. 59 por la diferencia, 59 por 5, 308. Por lo tanto, el decil 4 va a ser 308. Ahora encontremos el decil 5. Encontremos la posición. 5 por 149 más 1 entre 10 me da la posición 75. Para encontrar quién ocupa la posición 75, de igual forma, el primer número, 13, más una posición antes de la que andamos buscando, porque este ya corresponde a una posición, entonces sería 74 por la diferencia. 13 más 74 por 5, 383. Por lo tanto, el decil 4 es 383. ¿Qué tiene de diferente este con el de los cuartiles? Cómo encontrar el número que ocupa la posición que buscamos. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque la diferencia no es la misma entre 0 y el primer número. Ahora, vamos para los deciles para datos agrupados. La fórmula es similar a la de los cuartiles, lo único que cambia es la posición acá. La posición ahora es el número del decil multiplicado por n más 1 entre 10. Veamos el ejemplo, siempre con la misma tablita de los cuartiles. Me dice, si el 20% de los más altos serán aceptados, el 20% de los más altos serán aceptados. Entonces, si me dice el 20% de los más altos, significa que antes de él está el 80%. ¿Quién es el que me deja el 80% antes? El decil 8. Por lo tanto, vamos a jugar el decil 8. Primero vamos a encontrar la posición. K por n más 1 entre 10. 8 por 600 más 1 entre 10. Me da 480. ¿Cuál de la frecuencia acumulada me acepta el 480? El tercer intervalo. Entonces vamos a trabajar con el tercer intervalo.
170, límite inferior, ancho de intervalo 5, la posición que ya le encontramos, frecuencia acumulada anterior 409 y frecuencia del intervalo 96. Realizamos el cálculo dentro, nos da 0.7479, multiplicamos por 5, nos da 3.74, le sumamos 170. El decil 8 es 173.74. En otras palabras, la estatura mínima, si solamente el 20% de los más altos serían aceptados, sería 173.74 centímetros. Ahora, vamos con los percentiles. Los percentiles son los valores que nos van a dividir la serie de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, existen 99 percentiles, ya que el percentil 99 me deja por detrás de él el 99% y por delante el 1%. Y por acá repito lo mismo. El percentil 50 es igual a la mediana, igual al cuartil segundo, al cuartil 2 y al decil quinto. Es decir, que el percentil 50 es la misma medida que la mediana, la misma medida que el cuartil 2 y la misma medida que el decil 5. El percentil de orden 15 deja por debajo al 15% y por encima el 85%. Veamos cuando sean percentiles para series simples. Me dan el conjunto de datos. Y aquí sigue existiendo error, lo siento por ahí, pero aquí tiene que decir, encontramos el percentil 30 y el percentil 70, lo voy a corregir luego. Entonces, lo primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Venimos, el percentil 30, vamos a encontrar la posición. Para encontrar la posición es el número del percentil multiplicado por n más 1 entre 100. 9 más 1, 10 por 30, 300 entre 100, 3. Entonces, ¿quién ocupa el lugar del percentil 30? El 5. Para encontrarla, el percentil 70, 70 por 9 más 1 entre 100, igual 7. ¿Quién ocupa la posición séptima? El 10. Para los números, cuando sea una serie de datos que no está completa, primero vamos a encontrar la diferencia entre dos números consecutivos. En este caso es 3. Luego vamos a encontrar el recorrido. En este caso, 624. Y ahora vamos a encontrar la cantidad de números. Recorrido entre diferencia más 1. 624 entre 3 más 1. 209. Entonces me piden el percentil 18. Para encontrar la posición del percentil 18, vamos a hacer número de percentil por n más 1 entre 100. 18 por 209 más 1 entre 100. Me da 37.8. En este caso vamos a encontrar una posición antes y una posición después, es decir, la posición 37 y la posición 38. Lo vamos a sumar los números que están en esa posición y lo vamos a dividir entre 2. Como en este caso sí me coincide la diferencia con la diferencia que existe entre 0 y 3, para encontrar la posición 37 lo único que vamos a hacer es multiplicar 37 por 3, 111. Para encontrar la posición 38, 38 por 3, 114. Sumamos esos dos números y los dividimos entre 2 acá y nos va a dar que el percentil 18 es 112.5. Ahora, cuando tengamos percentiles para datos agrupados, la fórmula es similar a la de los cuartiles y a la de los deciles. Lo único que cambia es la posición, donde acá es el número del percentil, n más 1 entre 100. Veamos un ejemplo. Siempre con la misma tableta. Si el 20% de los más altos serán aceptados, el mismo que el anterior, solamente que ahora lo vamos a trabajar con percentil. ¿Cuál percentil me deja el 20% por encima? Como es de 1 en 1, el 80 tiene el 20% por encima y deja el 80% por debajo. Entonces vamos a encontrar el percentil 80. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la posición 80 por 600 más 1 entre 100, 480.8. Nos vamos a la formulita, identificamos que esa posición, quien me lo acepta es el tercer intervalo. Entonces, con la información del tercer intervalo vamos a trabajar. Límite inferior, ancho del intervalo, la posición que ya la encontramos, frecuencia acumulada anterior al intervalo y la frecuencia del intervalo.
Hacemos primero el cálculo de adentro, nos va a dar 0.7479, lo multiplicamos por 5, 3.74 y lo sumamos con 170. La posición 80 me dice que es 173,74, el percentil 80, por lo tanto la estatura mínima va a ser 173,74. Ahora, lo que hay que recalcar acá, si ustedes se fijan, las fórmulas son casi similares. Lo único que va cambiando es en la posición. Después, todo es idéntico. Ahora, para ir finalizando, existe algo que se llama como escala percentil. La escala percentilar es lo contrario de lo que hemos venido haciendo. Acá me está diciendo que encontremos el percentil 80. Encontramos quién representa el percentil 80. Pero acá lo que me va a decir es por ejemplo, 161, ¿qué percentil representa? Por lo tanto, lo que decimos que es un proceso inverso. En ese caso, debemos que encontrar el percentil de acuerdo a los datos. La escala percentilar para datos simples, lo que vamos a hacer es 100 entre el total de datos multiplicada por la frecuencia acumulada más 0.5. Frecuencia acumulada anterior. Veamos un ejemplo. Dado el siguiente datos, acá, ¿qué percentil le corresponde al 11? Ahora no me está diciendo que encuentre el percentil 5, el percentil 18, sino que me está preguntando, me invierte la pregunta, ¿qué percentil le corresponde al 11? Lo que vamos a hacer es utilizamos la escala percentilar, 100 entre el total de datos por la frecuencia acumulada anterior más 0.5, 100 entre 9. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Como me está diciendo el 11, ¿cuántos números están antes del 11? 7. 7 más 0.5, 7.5 multiplicado por 100 entre 9, 83.33. Entonces, al 11 le corresponde el percentil 83.33. Es un proceso inverso a lo anterior. Veamos cuando sea la escala percentilar para datos agrupados. La fórmula que vamos a utilizar es esta. 100 entre n, frecuencia acumulada anterior, x sub i, que representa el dato que vamos a encontrar, límite inferior, entre ancho del intervalo, multiplicada por la frecuencia del intervalo. Veamos un ejemplo. Madre viuda registrada hasta el 2013, me da la tablita. Encontrar el percentil que corresponde a 51 años. 51 está en el intervalo cuarto, que va de 49 a 59. Encontramos la frecuencia acumulada porque la vamos a utilizar y nos venimos a la formulita de la escala percentilar. 100 entre n. Si sumamos toda la frecuencia nos va a dar 3000, entonces nuestro n representa 3000, 100 entre 3000. Frecuencia acumulada al intervalo, 1800. Nuestro dato, como es 51, menos intervalo límite inferior del intervalo que estamos utilizando, 49 entre ancho del intervalo. Para encontrar el ancho del intervalo, 59 menos 49, 10, multiplicado por la frecuencia del intervalo, 700. Hacemos lo de adentro primero, 51 menos 49, entre 10 multiplicado por 700 me da 140, hacemos la suma, 1800 más 140, 1940, lo multiplicamos por 100 entre 3000 y me va a dar 64.67. Entonces el percentil que le corresponde a 51 años va a ser 64.67.